Cada 15 de septiembre, a las 11 de la noche, el corazón de México late más fuerte. Las plazas se llenan, las banderas ondean, y una voz se alza desde los balcones del país para gritar, ¡Viva México! Es el grito de independencia, el momento simbólico con el que se recuerda el inicio de la lucha por la libertad. Pero detrás del festejo, los fuegos artificiales y el folclore, hay una historia de urgencia, valentía y un pueblo que decidió dejar de obedecer órdenes impuestas desde un imperio lejano. Era la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, enterado de que la conspiración independentista había sido descubierta, tomó una decisión que cambiaría la historia: adelantarse al levantamiento y llamar al pueblo a rebelarse. No había tiempo para planes detallados. No había armas suficientes. Pero sí había algo más fuerte: el hartazgo, la rabia, el deseo de un país más justo. Hidalgo hizo sonar la campana de su parroquia, y convocó a los habitantes del pueblo a levantarse contra el yugo español. El llamado no fue sofisticado ni diplomático. Fue directo, urgente, encendido. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Esas fueron algunas de las frases que, según distintos relatos, pronunció Hidalgo en su arenga. Lo que es indiscutible es que su voz encendió una llama que ya no se apagaría. Hombres, mujeres, campesinos, indígenas, mestizos, se unieron con lo que tenían: palos, piedras, machetes. No eran un ejército. Eran un pueblo. Ese momento, esa campana, ese grito, no solo marcaron el inicio de la Guerra de Independencia. Marcaron el comienzo de una transformación histórica. Hoy, más de 2 siglos después, seguimos repitiendo ese grito, no solo como ritual, sino como símbolo de un pueblo que eligió luchar por su libertad. En los próximos bloques, exploraremos quiénes participaron en ese movimiento, cómo se desarrolló la lucha, las contradicciones del proceso y cómo, finalmente, México forjó su independencia. Porque el grito fue solo el principio. La libertad, esa vino después. Y costó caro. Cuando pensamos en la independencia de México, la imagen de Miguel Hidalgo alzando el estandarte de la Virgen de Guadalupe suele ocupar el centro del relato. Y sí, fue él quien alzó la voz esa madrugada. Pero no lo hizo solo. Detrás del grito hubo una red de conspiradores, líderes, mensajeros y simpatizantes que, durante meses, habían gestado un plan para iniciar el levantamiento. Algunos querían más autonomía. Otros, la ruptura total con España. Pero todos coincidían en algo: el mal gobierno debía terminar. En ese grupo estaban personajes como Ignacio Allende, un militar criollo con experiencia y determinación, que había sido parte de otras conspiraciones, y fue clave en organizar al pequeño ejército insurgente. Juan Aldama, capitán del regimiento de caballería, se enteró de que el movimiento había sido descubierto, y cabalgó desde San Miguel el Grande hasta Dolores para alertar a Hidalgo. También estaba Mariana Rodríguez del Toro, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, quien arriesgó su vida para enviar el mensaje de que los realistas ya sabían del complot. Su valentía fue el detonante para adelantar la revuelta. Los primeros días del movimiento fueron caóticos pero explosivos. En cuestión de horas, cientos de personas se unieron. La bandera fue improvisada, el ejército no tenía uniforme ni organización formal. Pero eso no impidió que marcharan hacia ciudades importantes como San Miguel, Celaya y Guanajuato, donde tomaron la Alhóndiga de Granaditas. Fue ahí donde surgió otra figura mítica, el Pípila, un joven minero que, según la leyenda, cargó una losa de piedra en la espalda para protegerse de las balas, y prender fuego a la puerta del edificio donde se refugiaban los españoles. Los insurgentes no tenían preparación militar, pero sí una causa poderosa. El movimiento no fue uniforme ni perfecto. Había contradicciones, tensiones internas, y distintos intereses. Pero algo estaba claro: el pueblo había despertado. Y ya no quería volver a dormir bajo las cadenas de la colonia. En el próximo bloque, hablaremos de cómo se desarrolló la Guerra de Independencia en los años siguientes, los enfrentamientos más importantes, las derrotas y victorias. Y cómo el grito inicial de 1810 se fue transformando en una lucha más compleja de lo que muchos imaginan. Después del grito de Dolores, el movimiento insurgente creció a un ritmo imparable. En cuestión de semanas, miles de personas se habían unido al llamado de independencia. Campesinos,
artesanos, peones, indígenas, criollos inconformes. Todos marchaban con machetes, lanzas improvisadas y una idea en común: acabar con el dominio español. Pero una cosa era gritar por libertad, y otra muy distinta era sostener una guerra. El ejército insurgente, liderado por Hidalgo y Allende, logró importantes avances al inicio. Tomaron Guanajuato, Valladolid, y Morelia, y llegaron incluso a las puertas de la Ciudad de México. Pero ahí, Hidalgo cometió una de sus decisiones más debatidas por los historiadores: no atacar la capital. Algunos dicen que temía una masacre. Otros, que dudaba del control sobre sus tropas. Lo cierto es que esa pausa fue aprovechada por el ejército realista para reorganizarse y lanzar una feroz contraofensiva. En 1811, en la batalla de Puente de Calderón, los insurgentes sufrieron una gran derrota. Poco después, Hidalgo, Allende, Aldama y otros líderes fueron capturados, juzgados y fusilados. Hidalgo fue ejecutado y su cabeza, colocada en una jaula de hierro en la Alhóndiga de Granaditas como advertencia. Parecía el fin del movimiento. Pero el grito ya se había esparcido demasiado como para apagarlo. Otros líderes tomaron la estafeta. José María Morelos y Pavón, antiguo alumno de Hidalgo, transformó la rebelión popular en un ejército más organizado. Con visión y disciplina, encabezó campañas militares exitosas y convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se proclamó la independencia formal, y se redactó uno de los primeros documentos constitucionales del país, Sentimientos de la Nación, en 1813. Pero la lucha era desigual. Mientras los insurgentes tenían voluntad y causa, el ejército virreinal tenía recursos, entrenamiento y respaldo de la corona española. Morelos fue finalmente capturado y ejecutado en 1815. La guerra se fragmentó, se dispersó en guerrillas, y por un tiempo pareció desvanecerse. A pesar de las derrotas, la llama seguía viva. En el siguiente bloque hablaremos de la etapa final del movimiento, como un nuevo escenario político, y la unión inesperada entre antiguos enemigos, llevó finalmente a la consumación de la independencia en 1821. Porque lo que empezó como un grito, terminó como un acuerdo histórico, aunque no exento de contradicciones. Para 1815, tras la ejecución de Morelos, el movimiento insurgente parecía desintegrado. Muchos de sus líderes estaban muertos o exiliados. Las guerrillas continuaban, pero sin coordinación. El ejército virreinal controlaba buena parte del territorio. Y sin embargo, la independencia aún no estaba derrotada. Porque en los años siguientes, mientras los combates seguían en puntos aislados, el mundo cambió. Y con él, cambió el rumbo de la historia. En España, la corona enfrentaba su propia crisis, conflictos internos, una constitución liberal que iba y venía, y la pérdida de otras colonias en América. En ese contexto, muchos criollos, españoles nacidos en México, empezaron a preguntarse si era momento de romper definitivamente con la metrópoli. Y aquí aparece una figura clave, inesperada y controversial: Agustín de Iturbide. Iturbide había combatido ferozmente contra los insurgentes. Fue enemigo declarado de Hidalgo y Morelos. Pero en 1820, con la situación política inestable tanto en México como en España, decidió cambiar de bando. Se reunió con el líder insurgente Vicente Guerrero y juntos firmaron el Abrazo de Acatempán, símbolo de una alianza impensable: conservadores y liberales, criollos y mestizos, realistas e insurgentes, todos unidos por un nuevo proyecto. Ese proyecto se plasmó en el Plan de Iguala, de 1821, que proponía 3 garantías: religión, independencia y unión. Iturbide logró sumar a buena parte del ejército virreinal a su causa. Así nació el ejército trigarante, que entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Lo que comenzó como una insurrección popular liderada por un cura, terminó como una alianza política encabezada por un militar monárquico. ¿Contradictorio? Sin duda. ¿Complejo? Mucho. Pero esa es también la historia de México, una mezcla de ideales, intereses, rupturas y reconciliaciones. En el último bloque, reflexionaremos sobre cómo el grito de independencia se ha convertido en uno de los símbolos más potentes del país. ¿Qué representa? ¿Cómo lo celebramos? ¿Y por qué, más de 200 años después, sigue resonando con fuerza en cada rincón del país?
Cada 15 de septiembre, a las 11 de la noche, millones de mexicanos detienen todo. En pueblos, ciudades, plazas y hogares, todos giran hacia un solo momento, el grito de independencia. El presidente desde el balcón del Palacio Nacional, los gobernadores en las capitales estatales, los alcaldes en sus municipios. Todos repiten con fuerza los nombres de los héroes: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! Y entonces, la multitud estalla. Pero el grito va más allá del ritual. Es un símbolo, una manera de recordar que México nació rebelde, con la decisión de dejar de ser dominado. Es la reafirmación de que la libertad, aunque imperfecta, fue conquistada a base de sangre, traición, sacrificio y sueños. El grito no es solo un eco del pasado, es un recordatorio de lo que costó construir este país. Y también, de lo que aún falta por construir. Porque si bien somos una nación libre, la independencia no es un estado permanente. Se defiende todos los días, cuando se combate la injusticia, cuando se exige igualdad, cuando se educa con conciencia, cuando se honra la memoria de quienes lucharon no por poder, sino por dignidad. El grito de 1810 se repite cada año, pero su verdadero eco está en nuestras decisiones cotidianas. Hoy, con sus luces, su música, sus antojitos y sus festejos, el 15 de septiembre también es una celebración de identidad. Es el momento en que millones se sienten orgullosos de ser mexicanos. De una historia compleja, pero profundamente nuestra. Porque el grito no pertenece a un partido, ni a un presidente. Pertenece al pueblo. A todos. Así que cuando llegue esa noche y suene la campana, no lo veas como una costumbre más. Escúchalo como lo que realmente es, el latido de una nación que decidió levantarse y no volver a arrodillarse jamás.